misericordia, por tu bondad cada mañana, por tu fidelidad, porque tú nos atraes con lazos de amor a tu presencia, tú nos seduces con las virtudes maravillosas de tu gloria y nos muestras quién eres por medio de tu palabra, Señor. Que en este día en el que muchos creyentes se reúnen, Señor, alrededor de tu mesa, se postran ante tus pies, que realmente ellos puedan conocerte, Señor, que ellos realmente puedan hoy ser impactados por este carácter santo, glorioso, maravilloso que tú tienes, Señor, y en el cual pasaremos la eternidad contemplando y adorando, Señor. Padre, permite ayuda hoy a todos aquellos que están detrás de un púlpito, que están en un lugar de preeminencia, que están frente a tu iglesia con la responsabilidad y el deber y el deleite también de explicar, de servir tu palabra, Señor, para llevarlos a los oídos de los oyentes, pero confiando y creyendo que tú llevarás esa palabra de los oídos a los corazones para que dé el fruto al 100 por 1 en sus vidas. Ayúdale, Señor, para que sea de provecho cada minuto, cada segundo que invierten, que aman de estar en tu casa, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Bien, vamos a Génesis 22, versículo 1. Leo la PDT. Hemos mirado que la palabra hebrea shahá se ha traducido como adorar, como postrarse, como inclinarse, como bajarse, y que este término aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento. Y vimos también en otro momento, en otro domingo atrás, que aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 17 del 1 al 3, precisamente hablando de la vida de Abraham, donde dice que se postró delante de Dios cuando lo vino a visitar. Y es que hay algo que es importante conocer de esta palabra, y es que esta palabra shahá es un verbo, y como todo verbo involucra una acción. Es decir, la adoración entonces involucra un acto de nuestra parte, porque es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Esto es un dato no menor, necesario de conocer. Y aquí en Génesis 22 vamos a mirar otra vez un momento en la vida de Abraham, muy conocido evidentemente, sobre todo cuando hablamos de fe y los predicadores hablan de fe, pues es normal irnos a la vida de Abraham y por supuesto toparnos con este pasaje. Pero quiero que veamos algo muy interesante en este pasaje, que no es solamente el simple hecho de Abraham de ir por fe a sacrificar a Isaac. Después de todo esto, versículo 1, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iba. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. ¿En qué cabeza cabe que ya Abraham, sabiendo lo que iba a hacer en ese lugar, que ya tenía 3 días de viaje, que Dios le dijo: me vas a sacrificar a tu hijo? Se llevó a unos criados para que los ayudasen con toda la logística del viaje. Y viene y dice: el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y luego regresamos. Aquí
se usa la palabra hebrea shahak, y por eso se traduce como adorar. Y es una palabra, es un verbo activo que demanda una acción de parte de nosotros. Esto aquí nos habla entonces, nos complementa, nos amplía el panorama de lo que siempre hemos visto cada vez que vemos este pasaje, que solamente vemos un acto de fe de Abraham. Pero realmente, entendiendo ahora esto que estoy explicando, que estamos mirando a la luz de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, nos estamos dando cuenta que el mayor acto de fe de Abraham, por supuesto, es un acto de fe de Abraham, realmente está basado y está sustentado en el mayor acto de adoración que Abraham hizo. Ese acto de fe fue consecuencia de la adoración que Abraham siempre le mantuvo a Dios. Recordemos de dónde Dios saca a Abraham. Dios saca a Abraham ¿de dónde? De la tierra de Ur de los caldeos. Y los de caldeos, los caldeanos, los caldeenses, no sé cómo es el gentilicio de esa gente que vivía en ese lugar. El punto donde quiero llegar es que era una tierra pagana. Era una tierra donde no se adoraba precisamente al único Dios verdadero. Como el resto de las tradiciones de la época y de la cultura de ese momento, era una tierra que adoraba a dioses falsos. Entonces, podemos mirar que una de las cosas que Dios hizo en la vida de Abraham para poderlo llevar a este punto de su vida, de darle la promesa, de procesarlo durante 25 años, como ya usted lo conoce, luego Dios le da el cumplimiento de la promesa, está disfrutando de la bendición de tener un hijo, y viene este semejante momento donde Dios le exige que le sacrifique al hijo. No es más que desde ese momento de los caldeos a este, es Dios mostrándosele como quién es Él, para que Abraham pudiese perfeccionar su adoración. Esto nos amplía el panorama de la vida de Abraham de una forma hermosa y de una forma bastante interesante, porque entonces el acto de fe de Abraham no es más que un acto de adoración, sin cuestionamientos, sin importar lo que iba a sufrir Sara cuando se enterara, porque Abraham tuvo que haber pensado todas estas cosas como humano, aunque sabemos que la Escritura dice que él tenía la convicción de que luego de que se cumpliera, de que de ver las cenizas de su hijo ahí, Dios se lo iba a levantar de ahí. Esa era su convicción. Pero lo que él no sabía era que quizás eso no iba a ocurrir. Ya nosotros sabemos cómo concluye esta parte de la historia, pero de tener que decir a Sara, yo fui con Isaac a adorar a Dios, pero él no regresó, sin cuestionar. Podemos decir entonces que cuando nosotros obedecemos diligentemente, porque dice que Dios le dijo un día, y al día siguiente temprano por la mañana ya tenía todo organizado para irse. Cuando nosotros somos diligentes en la obediencia, cuando nosotros sin cuestionar creemos firmemente en las promesas de Dios, y ahí siempre nos gustan las promesas de Dios porque traen un beneficio, pero también sin cuestionar obedecemos el mandato de Dios, estamos generando una adoración pura y genuina delante de Dios, porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no siempre se le ve como alguien, como un adorador, porque casi siempre ese título se lo atribuimos a David, porque era un salmista, o se lo atribuimos a otros personajes de la Biblia. Pero ver a Abraham ahora también con el título de adorador nos da un vuelco totalmente distinto de lo que es la adoración, de cómo se relaciona con la fe y la obediencia, y cómo nosotros podemos aprender a adorar a Dios a través de la vida de Abraham, que no es precisamente el personaje que se usa en estos casos cuando hablan de la adoración. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro,
El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Adoraremos a Dios. Me habla a mí entonces que la adoración más genuina, más pura que nosotros le podemos hacer a Dios no viene a través de una excelencia musical, no viene a través de un cantautor, viene de una entrega en obediencia absoluta, sin cuestionar y sin importar las consecuencias de eso, de lo que yo le pueda hacer a Dios en base a su exigencia. Abraham no cuestionó, fue diligente, fue obediente, creyéndole a ese mismo Dios que se le había aparecido todo este tiempo y que venía conociendo, y fue a decir: este es mi mayor acto de adoración. Esperé en una promesa de Dios y ahora voy a adorarle con esa promesa. Adoremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Esto es algo muy confrontador. Ahora mirar esta parte de la historia, aunque tú y yo ya sabemos cómo concluyó esta historia, cuál es el fin de esta película, pero en ese momento Abraham no sabía cómo iba a terminar esta película. Y que Abraham haya tenido la determinación de ir a adorar a Dios con este entendimiento, de verdad que wow, es muy edificante, es muy inspirador, pero también es confrontador. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo. Tú y yo tenemos que tomar el cuchillo en nuestra mano, porque el hecho de que Abraham tomase el cuchillo en su mano y pusiera la leña sobre Isaac para que él la cargase y la llevase hasta el punto del sacrificio, nos habla acá de la determinación necesaria para adorar a nuestro Dios sin cuestionar, de una forma diligente. Abraham fue un adorador en todo el sentido de la palabra, en la esencia más pura de lo que la Biblia nos enseña hasta ahora, de lo que es adorar. Abraham está al mismo nivel de David. Tremendo, porque no todos toman el cuchillo, y si lo toman les tiembla la mano, y se fueron caminando juntos. Esto también es muy simbólico, que Abraham haya tomado el cuchillo y se haya ido caminando en obediencia al punto donde Dios le dijo. Eso es lo que Dios desea con nosotros, que nosotros caminemos con el cuchillo en la mano, que caminemos con la determinación de obedecer, entendiendo entonces que la obediencia es un acto de adoración. Recuerden lo que dije al principio, la palabra shahá, que ya la habíamos visto, es un verbo activo, y todo verbo demanda una acción. Por eso que se ha traducido como adorar, por eso se traduce como postrarse, como inclinarse, como bajarse, porque estas son acciones que tú realizas con tu cuerpo físicamente, por supuesto, porque es un verbo. Y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero perdón, para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Siempre se ha dicho que la construcción de los altares simbólicamente representa ese altar que el cristiano tiene que tener. Claro, es verdad. Pero realmente lo más importante para tener un altar es tener la convicción y la determinación de adorar a Dios con nuestra obediencia. Porque si no, ese altar que tú construyes deja de tener valor y sentido. Porque esos altares que los cristianos construyen se supone que representan una adoración que ya viene generando desde hace tiempo atrás, no en el momento que construye el altar. Aquí quiero mencionar al profeta, creo que es Elías, el que siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Acostumbraba a decir esa frase, por eso cuando usted lee la historia de Elías, en ciertos momentos usted ve que él siempre la cita. Eso es una forma de expresar adoración. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo está adorando de una forma, ¿no?
Pero entonces cuando él va y hace el famoso altar, pone la carne y todo cuando desciende el fuego, realmente ese altar que era se estaba levantando para demostrar quién era el Dios verdadero y adorar al único Dios verdadero, no era más que una expresión externa de la adoración que Elías siempre le hacía a Dios. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú, escuche, respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. No le hagas nada. Fíjese la relación que hay. ¿Qué fue lo que Abraham le dijo a los siervos? Espérense aquí con el burro, aguanten aquí, nosotros vamos a ir, vamos a adorar a Dios y luego nos regresamos por ustedes. Abraham no dijo aquí: yo voy a ir a obedecer a Dios. Dijo: yo voy a ir a adorar. Pues resulta que la obediencia está dentro de la sustancia, forma parte de la esencia de adoración. Y por eso Dios aquí luego le dice a Abraham: ahora sé que tú me respetas y me obedeces. Si usted dice que usted respeta a Dios, usted le va a obedecer a Dios, porque usted está adorando a Dios. Recuerden lo que vimos en anteriores momentos, que Dios creó al hombre para adorarle y que somos generadores de adoración. Somos generadores de adoración. Y de esta forma yo adoro a Dios. Respeto a Dios y le adoro cuando le obedezco. Y ya sabemos que este es un tema que muchas veces no es fácil, pero esa es la adoración más pura. Ahora usted ve que cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, que le dice: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y Abraham salió en obediencia. Abraham salió y empezó su proceso de realmente conocer al único Dios que merece adoración, y su adoración se fue perfeccionando en el camino. Su adoración se fue perfeccionando en el camino. Porque aquí no fue la primera vez que Abraham le obedeció a Dios. No le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Aquí podemos meter entonces el sinónimo que estamos mirando a la luz de las Escrituras con la palabra shahá. Y podemos decir que entonces no le hagas nada, porque ahora sé que tú adoras a Dios. No le negaste a tu único hijo. Tremendo cómo la perspectiva se nos amplía y podemos entender mejor lo que está ocurriendo aquí, en este momento tan conocido de la vida de Abraham. El padre de la fe era un adorador en todo el sentido de la palabra. Entonces, vivir por fe, vivir creyéndole a Dios, es vivir adorándole. Tremendo esto. Así que la verdadera fe bíblica está enlazada estrechamente con lo que la Biblia demuestra y enseña sobre lo que es adorar a Dios. Ya usted se está dando cuenta que la música es solamente una parte, una forma de expresarle a Dios nuestra adoración, pero no define realmente la esencia de la adoración, porque si usted compara a Abraham con David, pues la Biblia no registra en ningún lado que ni siquiera Abraham cantaba, mucho menos. Dice que tuvo gestos, como lo vimos en Génesis 17, donde se postró delante de Dios. Pero en ningún lado dice que Abraham entonó un cántico a Dios, o Sara, por ejemplo. Pero era un adorador al mismo nivel de David. Tremendo esto que podemos aprender del padre de la fe. Entendiendo entonces que si yo quiero entonces perfeccionar mi fe, si yo quiero mejorar el creerle a Dios, como dicen que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, y Abraham tenía las dos cosas. Abraham creyó en Dios como lo que es, como el único Dios verdadero, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como lo dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Era un hombre que entendió cómo Dios demanda adoración, y eso es un adorador en espíritu y en verdad. Eso es un adorador. Ahora yo pregunto entonces, desde este punto de vista, ¿cuánto tú estás comprometido en obedecer a Dios sin cuestionar y con diligencia? Porque aquí Abraham dice que al día siguiente acomodó todo y se fue. 3 días le costó para llegar al sitio donde Dios le había dicho. 3 días.
cuán diligente tú eres y cuán obediente tú eres con los mandatos que Dios te da. Y eso va a determinar la calidad de la adoración que tú le estás levantando a Dios, que tú y yo le estamos dando. Tremendo lo que uno ve a la luz de las Escrituras cada vez que uno dice: Señor, muéstrame, enséñame a través de tu palabra. Eso es postrarse, eso es inclinarse, eso es bajarse, eso es adorar. Eso es el verbo hebreo shahak. Vamos a mirar, ahora vámonos al Nuevo Testamento, Filipenses 3, versículo 3. Filipenses 3. Voy a leer la NTV. A ver, creo que me salté una versión. Cuando hago los bosquejos, a veces copio todo rápido, como que ya, vamos a verificar acá. Esa versión la vamos a leer, pero quiero ver si... Filipenses 3, versículo 3 dice, la NTV: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Así lo dice la NTV, pero quiero resaltar cómo lo traduce la Reina Valera. Voy a leer la Reina Valera 2015, que viene siendo la última traducción, la que tuvo los últimos cambios. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Fíjense qué interesante que la NTV dice los que adoramos y la Reina Valera dice los que servimos. Resulta que dentro de la lengua greco-romana o del griego del imperio, habían varias palabras que se asociaban con lo que era la adoración, con lo que era rendir culto, con lo que era servicios religiosos, y todos están metidos también acá en las Escrituras. Y aquí se usa la palabra latreuo, o en griego latreuo, significa servir, rendir servicio religioso, homenajear y adorar también. Por eso es que la NTV traduce los que adoramos y la Reina Valera 2015 traduce los que servimos, porque se está refiriendo al hecho de servir a una divinidad en un servicio religioso. Esa es la interpretación dentro del contexto de lo que es la idea de lo que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que cuando tú y yo servimos en el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo, tú y yo estamos adorando, estamos generando adoración a Dios. Y yo sé que el tema del servicio genera mucha inquietud, genera a veces muchas incomodidades. Muchos comienzan con pasión, en el camino se enfrían por las diferentes circunstancias, por los diferentes roces que pueden existir, malos entendidos, etcétera, que puede haber porque estamos sirviendo y estamos tratando con otros seres que, al igual que tú y que yo, están en un proceso de santificación constante, y por eso muchos entonces ya pues ven el servicio como algo tedioso. No quieren saber nada del servicio. Yo me sigo congregando porque me tengo que congregar, porque no me queda de otra, porque no existen llaneros solitarios en la iglesia, pero no quiero saber nada de servicio. Déjame decirte que no estás generando adoración con tu servicio. Tú y yo estamos llamados a generar servicio a Dios por todas las formas y las maneras estipuladas por Dios mismo. Con nuestro servicio, tú y yo generamos adoración. Estamos llamados a servir a Dios. Eso usted lo ha escuchado bastante, usted lo ha escuchado. Ahora yo pregunto, ¿de qué forma y de qué manera tú estás sirviendo a Dios? ¿De qué forma y de qué manera tú estás adorando a Dios según los estándares que el mismo Dios estableció? Repito, por eso que acá vemos que en la Reina Valera traduce los que servimos a Dios en espíritu, y la NTV traduce los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Porque el servicio, según los ojos de Dios, es otra forma de adorarle. Señores, esto entonces no es que me gusta, es que pastor, es que a mí me han hecho esto y me han hecho lo otro durante el servicio.
Sí, quizás haya sido injusto, quizás no haya sido correcta la forma y la manera, pues quizás nos toca sufrir, pero cuando tú y yo tenemos este entendimiento y lo único que nosotros procuramos es agradar a nuestro Dios y adorarle a través de nuestro servicio, esa motivación va a ser mayor y superior que cualquier circunstancia adversa o sufrimiento que nos toque padecer durante el servicio. Así que las heridas que podemos haber recibido durante los servicios, indistintamente del cual haya sido, no se compara con el deber en el que nos debemos de deleitar en servir a nuestro Dios. Porque de esa forma estamos generándole también adoración. Le genero adoración con mi obediencia, diligente y oportuna sin cuestionamientos, y le genero entonces también adoración cuando yo lo estoy sirviendo. Ahora yo pregunto, ¿tú estás sirviendo a Dios? ¿De qué forma tú estás sirviendo a Dios? Porque hay cristianos que están a la altura del partido, tienen más de 10 años en el Evangelio y que nunca han servido en una iglesia, inclusive. O son renuentes a servir dentro de una congregación por las razones que sean. Dios te pone en una posición de servicio y por X o Y razón con el tiempo la abandonas. ¿Por qué? ¿Por qué la abandonas? ¿Por qué abandonas la posición de adoración que Dios te dio? Dios te dijo, quiero que estés aquí, quiero que sigas acá. Es una forma de Dios decirte, quiero que me adores aquí o allá. Es Dios diciéndonos que le adoremos, porque eso es lo que está plasmado. Vamos a ver otro momento interesantísimo de las Escrituras. Vamos a Apocalipsis, versículo 7. Interesante esto que vamos a leer aquí. Vamos a estudiar esto acá. Vamos a bucear en este otro arrecife de las Escrituras, del mar de la Biblia. Apocalipsis 7, versículo 9. Aquí leo la NTV. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Es decir, esta multitud estaba ¿qué? Estaba adorándole. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Y dice qué? Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando. Fíjense los diferentes momentos, los diferentes actos de adoración que hay aquí. Vemos que estaban reunidos, vemos que se postraron y vemos que cantaron. Interesante. Cantando, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Dar gracias es otra forma de adorar. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Escucha esto. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Aquí se usa la palabra griega latreuo, la usó el apóstol Juan, que significa servir, rendir culto en servicio religioso, homenajear o adorar. Interesante que el apóstol Juan está en el cielo y está contemplando este momento glorioso de esta muchedumbre de personas de toda lengua, tribu, raza y nación que están adorando a Dios, expresando cosas que ya hemos estado mirando, como lo es el postrarnos, como es el cantar, como lo es el dar acción de gracias, como lo es el reconocer el poder y la gloria del único Dios verdadero. Y cierra de forma magistral, incluyendo el servicio. Ahora, lo interesante de este pasaje, no voy a profundizar mucho aquí porque me estaría desviando un poco,
es que le preguntan, ¿quiénes son estas personas que están vestidas de blanco? El apóstol Juan dice, bueno, no sé, Señor, usted es el que lo sabe. Y le responden que estas son personas que murieron en la gran tribulación, que han blanqueado su ropa con la sangre del Cordero, que están delante del trono de Dios siempre, y dice, y les sirven día y noche. Y aquí los evangélicos, porque fueron maltratados durante un tiempo en una iglesia, porque los trataron con injusticia o abuso, ya no quieren ser hermanos. Señores, en el cielo vas a servir. Ay, pastor, pero ya es fácil porque ya estamos todos glorificados y ya estamos todos perfeccionados. ¿Y dónde tú crees que vas a aprender a servir a Dios? Allá en el cielo, aquí abajo. Y dice, día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Aquí se usa la palabra latreuo, que es otra palabra que en el griego de la época se usaba en relación a adoración religiosa, en pocas palabras. Entonces, el servir es otra forma de expresar adoración al único Dios que se la merece. Servimos con nuestra vida, servimos con nuestros bienes materiales, los que tengan, servimos con nuestro tiempo, servimos con nuestros dones, servimos con lo que yo pueda servir, lo hago. Porque entiendo que hay ciertas circunstancias y ciertos contextos personales que quizás a algunos no les pueda permitir servir de una forma tradicional y convencional, pero siempre está la forma y la manera para que la persona sirva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Están los servidores del templo, como lo que hemos conocido como los diáconos, como los sugieres, que prestan su tiempo, prestan su presencia dentro del templo para lo que es la atención del pueblo de Dios. Pero hay otros que por razones, por ejemplo, de trabajo, no pueden estar temprano en el templo, entonces es difícil que también sirvan de la misma manera, pero sirven, por ejemplo, apoyando financieramente para la realización de ciertas actividades, para suplir las cosas que pues el templo necesite, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo. Otros pues ayudan con sus conocimientos tecnológicos, informáticos, profesionales, que en el templo pueden ser de ayuda en un momento muy necesario. Eso es otra forma de servir. Lo que estoy es simplemente poniendo ejemplos de ciertas circunstancias que a la persona le impida servir de forma tradicional. Pero al fin de cuentas, están adorando a Dios con su servicio, porque le están sirviendo. Entonces, el servicio, más allá de verlo como algo, como una carga, como uy, Dios mío, un trato de Dios. No es un trato de Dios. Que Dios nos trata en el servicio, sí, es cierto, es verdad. Y por eso están las circunstancias, por eso están los malos tratos, por eso están las injusticias, todo lo que ocurre y la gente sale herida, sí, es cierto, eso está. Pero el servicio es otra forma de expresar adoración genuina a Dios. Por eso el apóstol Pablo era uno de los más entregados. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de todo el currículo, porque puedo entender que usted haya sufrido durante el servicio y por eso usted esté dolido y tenga cicatrices y esté hasta cierto punto un poquito traumatizado con el servicio, está bien. Pero ahora yo le pregunto, ¿usted ha naufragado 2 veces? ¿A usted lo han apedreado al punto de morir? ¿Usted ha pasado hambre? ¿Usted ha estado bajo amenaza de muerte? Y todo eso lo vivió el apóstol Pablo en su servicio a Cristo. A usted quizás solamente el pastor lo trató con injusticia o lo abusó nada más. Que no estoy justificando ese tipo de cosas, ¿no? Solo te estoy haciendo ver que lo que tú pasaste es muy inferior a lo que pasó el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nunca dejó de servir. ¿Por qué? Porque nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de adorar a Dios. Por eso Pablo en Filipenses dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que adoramos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Esto es un adorador en espíritu y en verdad también. Dejar tu posición de servicio es dejar tu posición de adoración en la que tú le generabas a Dios alabanzas con tu servicio. Así que el servicio ahora deberías tú de cambiar la óptica de esto, de lo que es el servicio. Cristo es el mayor ejemplo de servicio. Adoró al Padre con su servicio.
puso su vida para servir a pecadores que no se merecían la salvación y el perdón de Dios. Se puso una toalla para limpiarle los pies a los apóstoles, que en ese momento era toda la iglesia que existía. Entonces, en representación de todos nosotros, Cristo le lavó los pies a los apóstoles. Cristo le lavó los pies en servicio. Con su servicio adoró a Dios. Pero los cristianos hoy día no quieren servir a Dios. No tienen tiempo para servir a Dios, pastor, porque es que hoy día hay que trabajar mucho. Entonces el trabajo es una excusa que se interpone para que tú adores a Dios con tu servicio. Cuidadito y no terminas adorando el trabajo. Cuidadito. Cuidadito con eso. Vamos ahora a Hechos 17:23. Aquí leo la Reina Valera 2015 y voy a estar leyendo la PDT también. Porque aquí vamos a ver otra palabra del griego de la época que también está muy estrechamente asociada con la que acabamos de ver, del atributo de rendir servicio religioso, de servir, de adorar. Está estrechamente relacionada una con la otra. Esta que vamos a ver, que también se usaba para referirse más que todo al acto, a la motivación de la persona que va a un culto religioso o que está involucrado en un culto religioso, o que el sistema le exige que tenga. Y digo que el sistema le exige que tenga porque en la época de los apóstoles, el Senado romano prácticamente instituyó una ley que obligaba a todo ciudadano del Imperio Romano a ver al César como una deidad y que por lo tanto le tenían que rendir culto. Esta fue una de las razones por la cual el hermano Policarpo, el pastor de una de las iglesias de Apocalipsis, no recuerdo ahorita cuál es, fue sacrificado, fue muerto, porque se le fue exigido que adorase al César y él no quiso hacerlo. Es decir, era un deber patriota, entre comillas, adorar al César. Se le pidió que reconociera al Curios, al César, como su señor, y él se negó a hacerlo. Fue sacrificado, fue muerto. Acá en Hechos 17:23, la Reina Valera 2015 dice: pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y usted sabe que Pablo está en Grecia y está mirando los templos y todas las deidades y se encuentra esa famosa chapa que decía al Dios desconocido, porque los griegos eran personas devotas, eran unas personas creyentes, pero para evitarse el problema con cualquier deidad que a lo mejor ellos no conocían pero que existía, entonces ellos le colocaron, bueno, este es donde nosotros vamos a respetar, donde nosotros vamos a reverenciar con fuerte sentimiento de temor a una deidad que quizás no la conocemos pero que existe. Para que no se ponga bravo con nosotros, le vamos a dar su puesto también. Y entonces Pablo está mirando todo esto y dice: y miraba sus monumentos sagrados, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. La PDT dice así: al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Fíjense que la Reina Valera dice: ustedes honran sin conocerle, y la PDT dice: adoran sin conocerlo. ¿Por qué? Porque aquí se usa la palabra griega sebonaí, que significa reverenciar con fuerte sentimiento. Es decir, lo más parecido a esta, con una sola palabra hoy día, es venerar. Es un respeto profundo, grande, con temor hacia una deidad. Es un término que los católicos hoy día usan para defenderse de la acusación de adorar ídolos, con María y la Virgen y los santos. Ellos dicen que ellos no adoran a María y a los santos, que ellos veneran. Pues resulta que en la Biblia, la palabra griega que se usa acá, que el hermano Lucas, que escribe Hechos, inspirado, usa, es sebonaí, que significa reverenciar con fuerte sentimiento. Y aquí se
Se nos deja por eso, en la Reina Valera, usted lee, ustedes honran sin conocer, es decir, ustedes veneran, ustedes reverencian a un Dios que no conocen, con fuerte sentimiento religioso. Y por eso la PDT básicamente lo traduce en esencia misma de lo que es adorar. Por eso pone, yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocer. Es decir, el tener reverencia en el culto, que muchas veces se les critica a los jóvenes que no tienen reverencia en el culto, que son irreverentes. Y los pongo a los jóvenes porque siempre son a los que siempre se les acusa de irreverentes, es decir, de tener un respeto por lo santo, por causa del santo, que es 3 veces santo. Es una actitud que se cultiva, producto del temor a Dios, que muchas veces falta en muchos corazones, ya sea porque se enfrían, o ya sea por desconocimiento, por ignorancia, como también le pasó a estos atenienses. Hay muchos atenienses cristianos hoy día también, que no tienen esa reverencia hacia lo que es santo. No toman con valor lo que realmente tienen delante de sí. Por ejemplo, otro tipo de práctica irreverente es cuando usted le da más valor a un culto que a otro, ¿no? Porque en este culto sí, porque este es el principal, este es el donde se da la palabra, pero los demás cultos usted no le da importancia. Por ejemplo, como que si los demás cultos estuviesen divorciados del culto principal. Todo es un servicio de adoración. En todos los cultos nos reunimos para adorar a Dios, para reverenciar lo santo. Reverenciar. Entonces, ¿cómo es posible? Curiosamente, entonces Pablo se aprovecha de esto para decirle a ese que ustedes adoran, a ese que ustedes reverencian ahí, que dice Dios desconocido, a ese al que yo les predico. Curiosamente, quizás hay hoy día muchos así que hoy día están reverenciando a un Dios que ellos dicen conocer, pero que realmente no conocen. Por eso que hay que tener temor de Dios, como dicen otros, ¿no? Pero es que fulanito no tiene temor de Dios, pero es que esta iglesia no tiene temor de Dios, pero es que este pastor mira lo que dice, esta locura. Esto no es tener temor de Dios, no tiene una reverencia santa. Esto me hace recordar cuando yo de niño iba con mi abuela para las pocas veces que ella me llevó a ir a una iglesia católica, ya sea por Semana Santa, qué sé yo, en esos momentos que las personas usaban en ese momento, y yo hacía algo indebido, eso era considerado para ella como algo sacrilegio, como algo irreverente. Una vez hice algo que fue bastante escandaloso, no lo hice delante de ella porque si no, quién sabe qué me hubiese pasado, pero lo hice delante de otra persona, pues que me echó un buen regaño, porque yo estaba tomando supuestamente lo santo de una forma irreverente e irrespetuosa. Hice algo con una hostia, recuerdo que me dieron una vez una hostia y la tiré al piso. Me hicieron pasar obligado a tomar la hostia, tendría como unos 12 años, recuerdo yo. Y después que me senté, supuestamente yo me había percatado que nadie me había visto y rápidamente me bajé la cabeza y escupí, me volví a levantar y hice como que si me la tragué, pero sí me vieron. Y eso fue algo muy ofensivo e irreverente, supuestamente lo que yo hice para con la fe católica romana. Y de verdad para ellos sí lo era, es algo bastante irreverente. Pues esa actitud hay que cultivarla también. Hay que tomar el servicio como algo reverente, no es simplemente, bueno, yo voy a limpiar silla, yo voy a limpiar baño. Es una reverencia que nosotros tenemos que cultivar. Es lo mismo que el pastor, que como yo que me paro aquí en el altar con la reverencia que se tiene, que siempre hoy día dentro de las iglesias se ve el altar como algo muy, muy sagrado. No, el altar, no, cuidado porque es el altar de Dios. Pero lo demás de la iglesia no es de Dios. O sea, no importa cómo se trabajen con los baños, no importa cómo se traten a los niños, no importa cómo se traten a las sillas, porque son sillas. El altar no, porque el altar es de Dios. Todo es de Dios. Falta reverencia, falta ese temor de Dios, falta ese fuerte sentimiento reverencial, como se traduce, ¿no?, esta palabra. Y vamos a concluir con el Salmo 95, versículo 6, luego la NTV. Y es solamente, entonces, con una reverencia profunda que tú y yo tomamos entonces la adoración como algo serio. Muchos adoradores, y aquí voy a decir las cosas como son, muchos músicos de altares de iglesia que cantan excelente, Dios les ha dado dones, lo han perfeccionado, porque quieren hacer las cosas con excelencia, se montan en los altares con una apariencia de piedad, cantan muy lindo como ángeles, pero tienen vida como demonios, les falta reverencia en su vida, les falta temor de Dios. Respetan el don que tienen, pero no respetan al que le cantan, les falta reverencia. No puede ser que estos atenienses
ignorantes del Evangelio y de Cristo, hayan tenido en su ignorancia, según su lógica humana, más reverencia que muchos músicos de altares de hoy día. No es posible eso. Es vergonzoso eso. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucháramos hoy su voz. El salmista aquí nos dice, le hace un llamado al pueblo a venir delante de Dios. ¿A qué? A adorarle, a inclinarse en reconocimiento, en reverencia, en respeto. Arrodillémonos delante del Señor. Por eso el arrodillarse es una forma de demostrar una adoración externa de lo que se supone es una actitud interna del corazón. Nuestro Creador. ¿Por qué yo me vengo a adorar? Porque estoy conociendo al Creador, porque estoy conociendo el señorío de Cristo. Si eso no te lleva a inclinarte, si eso no te lleva a arrodillarte, nada lo va a hacer. Porque Él es nuestro Dios. Es decir, la adoración está estrecha e íntimamente ligada a cómo tú estás conociendo a Dios. Porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila. El rebaño a su cuidado. Es decir, la providencia recibida de parte de ese Dios que nos vigila, que nos cuida, nos motiva a nosotros a adorarle. Yo siempre he dicho que siempre nosotros recibimos más misericordias que aflicciones. Siempre recibimos más misericordia que problemas, más misericordia que escasez, porque sus misericordias son mayores a cualquier circunstancia que nosotros pasemos en este mundo, así sea la que sea. Y por eso podemos tener esa motivación para adorarle en medio de la circunstancia, porque nuestra adoración y alabanza no depende de nuestro estado de ánimo ni de la circunstancia en la que yo me encuentro, sino de ese Dios que yo tengo y de las misericordias que Él dispensa a mi vida y a la tuya todos los días. Si tan solo escucharan hoy su voz, eso es lo que tenemos que repetirnos a nosotros siempre. Y puedo entonces resumir que la adoración es pleitesía, es reverencia, es comunión, es obediencia. En pocas palabras, es la ofrenda de uno mismo en servicio y entrega al único Dios verdadero. Vamos a orar. Eso es adorar, eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Ese es el tipo de adoración que Dios está buscando. Ese es el tipo de adorador, nada más y nada menos, que el Padre espera encontrar. Lo podemos hacer, lo podemos lograr. Podemos generar a Dios adoración. Una adoración que reverencie su nombre, una adoración de verdad que sea pura, que sea espiritual, que sea realmente hermosa, como la que le generó Abraham a Dios durante muchos años y que lo vemos ahora plasmado en las Escrituras. Bien, gracias Señor Jesús por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Señor porque tú nos estás enseñando a adorar al Padre, a adorar en espíritu, en esa esencia del nuevo hombre, en ese pacto de gracia. Y en verdad, Señor, conforme a lo que tus Escrituras nos demuestran, conforme a tus enseñanzas, con la iluminación del Espíritu Santo, a generar adoración con nuestra vida entera, en todo lo que hagamos, más allá de las expresiones externas que tengamos de adoración congregacional o individual, una adoración genuina que nuestra vida levante delante de tu presencia como un buen perfume que agrade a su nombre. Gracias Señor Jesús porque nuestra vida está hecha para adorar, para tener el privilegio santo de arrodillarnos delante de nuestro Señor. Por todas las misericordias que recibimos, ellas nos motivan, Señor, a adorarte. Así como ese grupo de millares de personas de Apocalipsis 7 que te adoran y te sirven, Señor. Que todo nuestro ser, indistintamente de las circunstancias que nos toca atravesar o padecer, nos mantengamos siempre levantando una adoración genuina, Señor, que te adore y que te exalte y que haga traer agrado a tu alma, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, Señor, en
hermosa labor, en este hermoso deber, y que este deber sea un deleite para nosotros de generar adoración. Gracias, Jesús. Amén.